que hay una responsabilidad de todos nosotros como arquitectos de que cuando empiezas a hacer un trabajo y de alguna forma ese trabajo, cuando en la escala de lo que significa la arquitectura, al final de cuentas siempre va a ser un trabajo público, sea una casa, un rancho, lo que sea, siempre alguien va a tener contacto, o sea, desde el exterior con ese espacio. Hay una responsabilidad, creo, en comunicarlo. Y no solamente en el producto final, sino también en nuestros procesos a nivel académico. Creo que todos nosotros, en el momento que pasamos por una escuela y tuvimos un aprendizaje, te vas comprometiendo inconscientemente con esa obligación de devolver de alguna manera esa información, y si hemos como podido de alguna manera ir depurando nuestro trabajo y colocando, tanto Federico como en mi caso nuestro trabajo, a un cierto nivel como donde tiene como un crédito, una validez dentro del mismo medio, porque como arquitectos solo nos valida nuestro mismo medio, es lo irónico, pero cuando va tomando como esa validez, siento que el compromiso y la responsabilidad es mayor, y participar en eventos de este tipo, así como tratar de publicar algún libro, y no con una intención teórica, sino simplemente que tu trabajo sea accesible y que alguien lo pueda estudiar y que alguien lo pueda leer, a mí se me hace más que para nosotros como un potencial y que está buenísimo y divertido y lo que quieras, es un compromiso, es una responsabilidad que yo creo que tenemos que asumir como arquitectos. Yo lo veo más, mucho menos como una responsabilidad y más como una cosa de la que no puedes escapar, porque me parece, y se lo digo a los estudiantes, o sea, la arquitectura es una pasión y no es una labor, no es una profesión, es más una forma de vida. Desde que uno empieza a estudiar arquitecto, o sea, por lo menos en mi experiencia, dejaste de ser turista, por lo menos. O sea, ya jamás volviste a estar descansando, paseando, porque todo el tiempo estás pensando en arquitectura. Al principio lo discutíamos cuando hablamos por Skype, nos vimos, como que bueno, no, parece que vemos las cosas desde dos puntos distintos, parece que además al ser una arquitectura un poco más pública y la otra un poco más privada, parece que es distinta la manera de ver. Y cuando Jorge empezaste hablando de vacío, yo lo primero que dije fue, es opuesto, ¿cierto? O sea, lo que va a decir es opuesto a lo que yo pienso. Pero finalmente hablabas de vacío, pero que no te gustaba el vacío, que no eras capaz de entender el espacio como algo vacío, ¿cierto? Entonces ahí dije, hay más coincidencias. De hecho, me parece que al final el hecho de seguramente de ser contemporáneos, de seguramente mirar las mismas cosas, no lo sé, aunque posiblemente lo que se está construyendo no sea parecido, posiblemente las búsquedas sí son parecidas. Seguramente, hablando precisamente de ese punto, del espacio que está lleno de múltiples cosas, creo que hay un montón de coincidencias, ¿cierto? Seguramente tendrá que ver con haber leído a Juan Navarro Vanderbeek y la caja de resonancia, no lo sé, ¿cierto? O simplemente con las cosas que uno va a encontrar. Y bueno, creo que además, por lo menos de mi parte, hay un agrado por la arquitectura que están haciendo ellos, por ejemplo, en su despacho, porque me parece que es muy bien lograda y que, aunque es efectista, pues es que cada tema tiene su cosa, ¿cierto? Yo no me veo haciendo un jardín infantil donde lo primordial sea la atmósfera, de cómo entra la luz y tal. A lo mejor si me dan un spa, pues sí estaré muy preocupado por eso, ¿cierto? Sí, creo que quizá ahí podría poner como una analogía un poco cursi, pero de alguna forma creo que es lo mismo, y que hay una sensación en conocer el trabajo como de Federico que me transmite eso, ¿no? Es como pensar que hay una planta que se da en México y el agua es la misma que la planta que se da en Colombia, y la semilla posiblemente es la misma, el suelo posiblemente lo podrías analizar y dijeras es el mismo, y al final de cómo crece una planta aquí a cómo crece una planta ahí es completamente distinto, pero al final de cuentas es la misma cosa. Y a mí se me hace increíble de repente ver como en este cómo nos vamos formando como arquitectos, y no como arquitectos únicamente, sino también como seres humanos, las diferencias que empieza a haber. Es maravilloso, porque al final de cuentas puedes decir, tenemos las mismas intenciones, tenemos edades parecidas, quizá podemos de repente conocernos un poco más y nuestras circunstancias de vida también pueden ser como parecidas, y de repente la obra o como tu expresión que al final de cuentas es una devolución hacia el planeta, en este ser viviente que definías,
en esa devolución que le damos con el planeta es completamente distinta, y no completamente, digo radicalmente, pero sí formalmente es cosas distintas. Y a mí se me hace precioso de la misma manera que de repente puedes ver como una determinada flor o fruta se da en algún lugar y en México no se da, y viceversa, ¿no? Creo que eso a mí se me hace increíble, y de repente conocer esas diferencias a mí me enriquece más y me emociona más, así como experiencia de vida, ver un trabajo distinto al mío, que de repente cuando encuentras trabajos que de repente son como muy parecidos, porque dirías, algo estamos haciendo mal, ¿no? Nos estamos como volviendo clones, y quizá los trabajos parecidos acabaría siendo esto, ¿no? Como si todos nos hubieran clonado y hubiéramos hecho exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho el hecho constructivo, y lo decía ahora, la verdad, uno quisiera de pronto tener un poco más de control sobre las cosas, pero también es bueno, o nos ha pasado mucho, no sé si a Jorge le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que muchas veces yo llego y veo el muro hecho como no debía ser, o como no estaba planificado en el plano, no sé qué, y está mejor, sí, a veces está mejor, hay veces uno le piden, bueno, pero ¿cuál es el color del material? Nosotros en la oficina solemos hacer mucho eso, como especificar los materiales de manera genérica. Piso en grano pulido, color por definir en obra. Algunas cosas las hacemos así, porque queremos llegar a la obra y también ver como posibilidades, ¿cierto? Que no sea la obra como el hecho de construir para comprobar, sino más bien otro hecho más que se da en la arquitectura, ¿cierto? Para ensayar, para jugar. Y me gustaba mucho lo del simulacro, ¿cierto? Yo creo que lo que deberías es promover un montón, que no te hagan solo un simulacro, que te hagan 2 o 3, ¿cierto? Porque a lo mejor ahí te das cuenta que lo que pensabas que estaba ya preconcebido súper bien, a lo mejor tiene otras versiones igual de buenas o peores, ¿cierto? Y te da la posibilidad de escoger. Y creo que también como que no hay no sé, quizá hablo por mi inicio, como que si bien te digo, esta expresión que decía que si bien en las conferencias de repente como que hacemos mucho énfasis en nuestras tomas de decisiones, quizá también en el día a día en la oficina ni son tan conscientes ni son tan enfáticas. Muchas veces a mí me pasa así, de repente agarras un proyecto y dices, concreto, y ya ni le diste vuelta ni lo pensaste, concreto. ¿Por qué? No sé, no me pregunten por qué, ya es eso, y que lo hagan lo mejor que puedan, y ya le vas buscando cómo expresarlo más y cómo trabajarlo. Y si te llegaran a preguntar y te regresaras 4 semanas, oye, ¿por qué decidiste eso? Pues no sé, o sea, nos latió, ¿no? Y de repente sí hay muchas decisiones que yo creo que siempre en la arquitectura hay que hablar como de la diferencia del día a día en el escritorio, en el papel, versus lo que al final son los resultados, porque es igual como los movimientos artísticos, ¿no? O sea, se nombran posteriores a cuando fueron creados, ¿no? Pero cuando fueron creados nunca había alguien con una intención de, y le vamos a hacer así. Y yo creo que en la arquitectura pasa mucho eso, hay muchas cosas que son como intuitivas, que de repente son durante el proceso, que seguramente o salieron con una cerveza encima, o de repente salieron muchas veces de la cabeza de alguna de las personas que se está ayudando a colaborar, y tú simplemente lo que vas es como tomando lo que te suena, lo que no te suena, lo mueves, lo acomodas, y como decía Federico, pues es una parte del proceso y de repente lo sueltas y ya está. Y podría llegar a un punto en el que dijera así, pues ni es mío, ¿no? Ni es mi hijo, es un hijo de alguien más, porque todo el mundo como que le va metiendo mano en el proceso. Entonces te digo, creo que es importante eso, que tampoco hay estas tomas de decisiones tan rígidas, ¿sí? Vamos a estudiar los materiales. O sea, yo admiro por ejemplo el trabajo de Herzog y de Meuron en el sentido de que su exploración de los materiales es también como muy profunda, pero al final de cuentas yo creo que también, platicando como con gente ahí de su oficina, también hay una cantidad como de cosas que son como mucho más ligeras, y que en el momento que la queremos poner en un contexto de conferencia, charla, entrevista o inclusive un libro, como que le damos la solemnidad, ¿no? Entonces le das como esta connotación pesada a la toma de la decisión, que muchas veces no existe también. Pero además imagínate lo que se debe soñar, o sea, se deben babiar Herzog y de Meuron por trabajar en Colombia o en México. Claro, es que ahora están incursionando en Brasil y tal, pero esa indefinición de las cosas que pasa mucho en Colombia. En Colombia tienen una necesidad de construir ya, que hay muchas cosas que no logran definir, y entonces, claro, es un poco como artesano ir haciendo en la obra, y te toca ir haciendo los detalles, aunque ya estén construyendo los muros, ¿cierto?
Yo creo que Herzog y de Meuron se debe soñar poder hacer esa experimentación matérica o tectónica, como la quieras llamar, directamente en la obra, ¿cierto? Como, bueno, a ver, no, pero cojamos, ¿por qué no hacemos esto? Y traigan esto, y echémosle un pigmento, y no sé qué, tal. Porque ellos lo hacen previa, ¿cierto? Ellos sí están construyendo, yo creo, ¿no? Mi experiencia en Europa es más o menos esa, ¿cierto? Que uno llega ya cuando inicia la obra, ya todo está redefinido, replanificado, reestudiado, y entonces el riesgo es muy poco, y la experimentación, a la hora de que se podría experimentar un montón también, no existe, ¿cierto?